tema que habíamos propuesto es Historia de la Corte Suprema de Justicia, y aquí quisiera hacer varias precisiones. En un encuentro reciente que hubo de la jurisdicción constitucional, o el centro del debate era, por supuesto, la Corte Constitucional, de la cual hay mucho que decir, de la cual hay mucho que estudiar, de la cual nos falta hacer muchos análisis. Aquí tenemos al profesor Quinche, que es uno de los grandes especialistas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en el constitucionalismo colombiano contemporáneo, pero lo que tenemos menos estudios y en lo que tenemos menos trabajos y en lo que realmente, o en lo que constituye un reto además, es en la jurisdicción constitucional o en la justicia constitucional, si se quiere, antes de 1991. Ese periodo grueso de al menos el siglo XX está bastante inexplorado. Y está bastante inexplorado probablemente porque el centro de la discusión, al ser el centro de la discusión la Corte Constitucional, parece que desde 1991, todo lo que ocurrió antes del 91 lo hubiésemos borrado. Lo hubiésemos borrado, como si no tuviéramos una historia previa al 91 y todo hubiera empezado en el 91. Por supuesto, lo que ha ocurrido en el 91 hasta acá es muy importante, insisto, pero es un punto en una línea, es un punto en una línea mucho más extensa, en una trayectoria mucho más compleja, una trayectoria que tiene actores políticos, que tiene doctrina jurídica, que tiene teoría jurídica, que tiene contextos políticos complejos, y de eso quisiera hablar en estos minutos. Cuando uno habla de la historia de la Corte Suprema de Justicia, pues realmente podría ser una historia sobre la casación de la Corte Suprema, podría ser una historia sobre el control constitucional de la Corte Suprema, y en este último tema es a este último tema le he dedicado más tiempo, al de la historia de la Corte como juez constitucional. Pero resulta que al hacer una historia de la Corte como juez constitucional, uno termina haciendo una historia de la Corte como institución. Y termina siendo una historia de la Corte como institución porque es inevitable que al hablar de la doctrina de la Corte Suprema como juez constitucional, al hablar de la jurisprudencia de la Corte Suprema como juez constitucional, necesariamente uno termina involucrado en los arreglos institucionales que a lo largo del siglo XX posibilitaron la existencia de esa institución. Pero además la historia de la justicia constitucional le permite a uno abordar la historia política colombiana. Estamos más acostumbrados a que la historia política o los trabajos de historia política, la literatura sobre historia política, tengan unos destellos sobre lo que en algún momento se decidió en materia de constitucionalidad. Entonces hay como unos, en la historia política uno encuentra algunos comentarios de la Corte Suprema declaró inexequible esto, o la Corte lo declaró exequible, pero realmente no hay una manera o muy pocas veces abordamos esa historia política desde lo que hizo la Corte. Entonces la historia de la Corte no solamente nos cuenta las doctrinas, la jurisprudencia, sino que es una ventana de observación a la historia política colombiana. Eso es lo que trato de hacer en un texto que publicamos hace un par de años y en el cual pues hemos seguido en esa agenda de investigación, que es tratar de seguir indagando sobre las relaciones entre política y derecho en la construcción de la justicia constitucional colombiana. En ese proyecto más grande que les mencionaba, que dio como lugar un libro de 2 tomos sobre la historia de la Corte Suprema, aparecen varios elementos que por razones de tiempo voy a sintetizar. Por ejemplo, la idea del surgimiento de la acción pública de inconstitucionalidad en 1910 al que nos referimos con tanta frecuencia. Pues resulta que algo que para nosotros es tan natural y que uno diría hay muchos estudios sobre la acción pública, pues es la que menos literatura tiene, la que menos literatura jurídica tiene. Y lo que hay son lugares comunes del constituyente Esguerra, que presenta el proyecto de la Unión Republicana que empuja este cambio constitucional para dotar a los ciudadanos de un mecanismo de defensa judicial de la Constitución, y que esto supone una ruptura con el proyecto regenerador de 1886. Entonces uno encuentra o una historia política de cómo la Unión Republicana tuvo una influencia en esa reforma de 1910, o una historia un poco más romántica de un constituyente que tiene la idea de proponer esa acción pública, pero realmente es mucho más complejo. Cuando uno se va a meter en los detalles, hay una pugna política tremenda durante ese periodo de 1886 y 1910. Hay una Corte Suprema, por ejemplo, que en el año 1900, antes de la reforma del 10, por supuesto, 10 años antes, convalidó
el golpe de Estado de Marroquín sobre San Clemente en una decisión en donde ejerce de oficio el control de constitucionalidad. Tenemos también la dictadura de Reyes. Reyes modifica el diseño de la Corte Suprema de Justicia, les llama a los golillas de la Corte Suprema que no dejan administrar, se enfrenta a la Corte Suprema y hay una serie de luchas entre la rama judicial y el legislativo y el ejecutivo en el periodo de Reyes, y todos esos factores van contribuyendo a construir digamos lo que uno podría llamar el momentum o el momento político en que surge esa acción. En resumen, esa acción es producto de las controversias políticas, de las tensiones políticas del momento, es producto también, por supuesto, de la iniciativa de un constituyente de modificar lo que había estado hasta el momento en materia de control de constitucionalidad, pero también a eso hay que contarle la política, y en ese momento esa acción pública también la diseñan como un mecanismo para cuidar el proyecto político de la reforma del 10. O sea, la reforma del 10 deja un seguro, deja un freno de mano, y ese freno de mano es la acción pública de inconstitucionalidad. Infortunadamente nosotros, los que trabajamos en derecho constitucional, dejamos de lado esa historicidad de las instituciones, y esa historicidad tiene mucho que decirnos, no tanto porque es importante saber el origen y las disputas, sino porque realmente cuando uno hace historia constitucional está siendo prospectivo. Puede sonar extraño que uno mirando el pasado esté pensando en el futuro, pero realmente lo hace uno constantemente. Lo hace constantemente porque cuando uno habla de la politización de la justicia, del enfrentamiento entre las cortes, de los choques de trenes, pues uno revisa la historia constitucional colombiana institucional y encuentra mucho de eso. Es decir, nosotros, lo que ha ocurrido en estos últimos años en términos de tensiones políticas, de jueces activistas, etcétera, por supuesto, sin ser anacrónicos, difiere en los contextos y los actores, pero hay una serie de elementos que tienden a ser no constantes ni tampoco estructurales para no ser deterministas, pero que sí nos muestran que en el pasado se lidiaron con problemas similares. De manera que la historia no es solamente tener un conocimiento erudito de lo que pasó, sino la posibilidad de entender la construcción institucional y mirar las trayectorias de una manera mucho más amplia. En este trabajo, entonces, se rastrean aspectos como eso, ese origen de la acción pública de inconstitucionalidad, pero también se exploran aspectos que son poco trabajados, como por ejemplo que la propia Corte Suprema, cuando le dan ese poder o esa competencia de ser guardián de la Constitución con la acción pública de 1910, durante el periodo inicial se niega a ser juez de la Constitución, y se niega porque considera que ese proyecto, o mejor, que esa carga política le altera su funcionamiento, porque ellos son jueces de casación, e incluso hay un sector de la Corte que le propone al Congreso que reforme la Constitución para desmontar la reforma del 10, para la redundancia, es decir, para que le quiten la acción pública de inconstitucionalidad, y aparecen argumentos más políticos sin mucha fundamentación teórica, como el trabajo del profesor Agudelo, argumentos de contramayoritarios. Dicen, es que el Congreso es la última palabra sobre la Constitución y es el que hace las leyes. ¿Cómo puede un órgano constituido, pequeñito, sin tanta capacidad como una Corte, meterse en esos terrenos políticos? Por fortuna no les funcionó y el Congreso no les hizo caso. Lo que además llama la atención que quienes promueven la reforma para desmontar el control son los conservadores en la Corte. La minoría liberal insiste en que hay que mantener la acción pública, y miren ustedes que es preciso en un periodo en donde la hegemonía conservadora se revitaliza luego de 1914, en varios periodos de gobierno conservador, en donde uno podría plantearse por qué una mayoría conservadora en la Corte considera que ejercer un control constitucional con un Congreso y un Ejecutivo conservador no es conveniente para la Corte. Entonces uno empieza a cruzar otros factores, otros elementos que le muestran un panorama mucho más grueso. Por supuesto, no se trata de simplemente vaciar el derecho y determinar que es solo lo político lo que construyó el control constitucional y la justicia constitucional colombiana antes del 91. Se trata más bien de contar y de entender que hay una interdependencia entre derecho y política, aunque por supuesto el derecho toma por momentos una autonomía relativa con respecto a la política. Poder entrelazar y poder hacer ese tejido entre derecho y política es parte del reto que se tiene cuando se abordan este tipo de temáticas. Por ejemplo, pensar los diseños institucionales.
Uno de entrada, pues cuando solo ve la doctrina constitucional, poco le preocupa el diseño institucional, pero esa Corte Suprema tuvo diseños institucionales muy particulares propios de cada coyuntura, en donde no de manera natural se hacía el diseño, sino dependiendo de una serie de estrategias políticas e incluso de intervenciones académicas. Por ejemplo, los académicos son los que empujan la idea de crear un tribunal constitucional de tipo europeo, kelseniano, austriaco, y lo empiezan a mover desde 1950. Primero los académicos, como Eustorgio Sarria en 1953 propone un tribunal de garantías constitucionales al estilo español, y lo hace justamente en el momento en que se dice que la Corte Suprema ha sido capturada por el conservatismo, 51-52, y que no es una garantía para ejercer el control. Y esto ustedes lo van a ver constante en los 70, 80, cuando un fallo no le gusta al Ejecutivo, al Legislativo, se propone quitar a la Corte Suprema y poner a la Corte Constitucional, y aparecen los argumentos técnicos, que la Corte no sabe derecho constitucional, que no sabe derecho público, que la Corte está… Luego, por ejemplo, en la segunda mitad del 20, cuando se establece la cooptación, se dice que la Corte se ha alejado del público, de los verdaderos problemas, y que es una Corte de abogados eruditos que está por fuera de la política, hay que meterle más política al control constitucional. Y esa es una idea muy potente que se va a alimentar durante los años 70 y 80, la idea de que un juez del Estado constitucional tiene que ser un juez que entienda de política y no solamente un juez que entienda de derecho. De manera que el diseño institucional importa. Tener, por ejemplo, magistrados elegidos por el Congreso de ternas del Presidente de la República, como las tuvimos entre 1905 y 1957 con el interregno de 1948 al 57 de estado de sitio. Tener magistrados elegidos por el Congreso de ternas del Presidente suponía que, dependiendo de las mayorías congresionales y de quién estaba en el Ejecutivo, quedaban en mayoría en el partido de la Corte Suprema. Por ejemplo, no lo sabemos hoy, no lo entendemos tan claramente, pero en su momento se hablaba de corte conservadora y corte liberal. La hegemonía conservadora, los liberales la acusaban de ser pro-conservadora, viceversa con la Corte liberal. Todo esto fue contribuyendo a una pérdida de legitimidad de la Corte Suprema como juez constitucional, pero al mismo tiempo a que adquiriera una gran legitimidad, sobre todo en la primera década del 80, cuando empieza a ejercer un mayor control. Y esto aquí lo conecto con la doctrina. Justo cuando la Corte empieza a tomar más independencia de los partidos políticos, se puede empezar a ver un mayor activismo en temas que tradicionalmente le eran ajenos o que consideraba que no eran de su competencia. Hay 4 temas gruesos en donde la Corte se movió entre la incompetencia y la competencia para ejercer su jurisdicción. El primero, el control de las leyes por vicios de trámite. El segundo, el control de las leyes aprobatorias de tratados internacionales. El tercero, el control sobre los estados de sitio. Y el cuarto, el control sobre las reformas constitucionales, de lo cual este último se ha hablado esta mañana. En control de las leyes, este es un dato importante para la perspectiva comparada. Colombia es pionera en el control constitucional de las leyes por vicios de trámite. Como ustedes lo saben, por ejemplo, hoy en países como Estados Unidos no hay control de las leyes por vicios de trámite. O sea, uno no puede impugnar, no puede pedir la inconstitucionalidad de una norma porque le colgaron un mico, como decimos en el argot colombiano. Eso no es, a nadie se le ocurre demandar eso, y si se le ocurre, pues le dirán que no pasa nada con su demanda. Pero en Europa apenas en los años 60, 70 se empieza a discutir esa posibilidad. O sea, hay una idea muy fuerte de que el legislador es soberano y que su trabajo es un trabajo que está entre la política y el derecho, y que por lo tanto la configuración legislativa no es un asunto de los jueces. Pero la Corte Suprema colombiana tiene su primer enfrentamiento político en 1912. Carlos R. Restrepo, que le decían Mencía vetó porque vetaba todos los proyectos de ley, veta una serie de proyectos de ley del Congreso. El Congreso parece que era bastante, digamos que desorganizado en materia presupuestal, en materia fiscal. El Congreso se reunía y aprobaba una ley confiriéndole, por ejemplo, un apoyo al hospital de Manizales, y el gobierno tenía que sacar plata de donde tuviera la plata. Entonces, Carlos R. Restrepo, que intenta organizar las finanzas, empieza a frenar una serie de leyes de ese tipo. Y llega un momento en que hay una tensión muy fuerte
El legislativo, el Congreso, está presidido ni más ni menos que por José Vicente Concha, que es digamos que un referente constitucional. Dicen los analistas de la época que la Corte Suprema, cuando veía algo escrito por José Vicente Concha, se asustaba, porque era una mente brillante de la época, y era el presidente del Congreso, y Carlos R. Restrepo en el Ejecutivo. Se traba un conflicto sobre el trámite de las leyes, unas objeciones presidenciales, la Corte de la época le da la razón al Ejecutivo, y luego, muy hábilmente, Carlos R. Restrepo, a través de su ministro de Gobierno, demanda como ciudadano ese proyecto de ley. Y la Corte Suprema, luego una serie de análisis, llega a la conclusión de que no es competente para ejercer el control de las leyes por vicios de trámite, porque la reforma constitucional del 10 dice que la Corte solo decidirá sobre la exequibilidad de las leyes, y los proyectos de ley no son leyes, con un argumento gramatical, literal, de atenerse al texto de la norma, sostiene que no es competente. Pero igual lo va a hacer en tratados internacionales, cuando le llega una papa caliente, si me excusan la expresión, en 1914, que es ni más ni menos que la ley de ese mismo año, que ha aprobado el reconocimiento de la separación de Panamá frente a Estados Unidos, con Estados Unidos. Hay un ciudadano que demanda esa ley, y ese ciudadano además es un general de la República que ha sido constituyente de 1910, pero que además fue uno de quienes comandó una expedición para oponerse a la ayuda norteamericana que posibilitó la pérdida de Panamá. Es decir, el tipo alcanzó a zarpar desde Cartagena en 1903, y ahora en el 14 demanda, y lo que él demanda es que la Constitución es la que define las fronteras nacionales, los límites fronterizos, y que por lo tanto ese tratado, al decir que ya el departamento de Panamá no hace parte de Colombia, modifica la frontera. Al modificar la frontera está reformando la Constitución, luego es inconstitucional, dice el argumento de Carlos Espinosa, que es el demandante. La Corte, con dos argumentos, se declara incompetente, inhibida. Dice, lo primero, allí dice leyes, y las leyes que aprueban tratado tienen más pedigrí que las otras leyes, porque tienen otra jerarquía. Las leyes que aprueban tratados son producto de una negociación. Como son producto de una negociación entre estados, superan la voluntad estatal. Por lo tanto, el derecho interno no podría señalar que hay, o no se podría señalar que hay una disputa de derecho interno. Y el otro argumento, o mejor, los dos argumentos son: uno, que las leyes aprobatorias de tratados no son iguales a otras leyes, y dos, que los tratados internacionales son producto del acuerdo, de acuerdos entre las partes, y que por lo tanto eso le compete al legislativo en su momento y al presidente de la República, y no al juez definir, tomar decisiones sobre ese tipo de voluntades. Con ese argumento salta el escollo de tener que decidir la inconstitucionalidad de la ley 14, de la ley del 14. De hecho, si uno revisa la demanda y revisa los elementos con unos ojos del 2019, era inconstitucional. Y era inconstitucional. Además que era un hecho, ya era un hecho, digamos, era un hecho cumplido. Ya para 1914, ya incluso estaba listo el canal, y digamos que pretender que en 1914 negar, meterse en esa discusión que había sido producto de una negociación tan compleja, que incluso luego le supondría la caída al presidente Marco Fiel Suárez, entre otros, pues era un verdadero asunto complejo. El otro asunto son las reformas constitucionales. La Corte Suprema históricamente se declaró inhibida desde 1954, con las primeras reformas de la ANAC, que fue la Asamblea Nacional Constituyente, que inicialmente aprobó el Congreso, o convocó el Congreso en 1952 para una reforma constitucional que proponía el gobierno de Laureano Gómez, una reforma ultraconservadora, muy cercana al franquismo, y que no alcanza a aprobarse finalmente por la golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla en el 53. Rojas, la misma ANAC, convalida la toma del poder de Rojas, y luego ocurren una serie de reformas constitucionales por vía de esa Asamblea Nacional Constituyente hasta 1957. Todas esas reformas, o muchas de esas reformas, generan discusiones
entre ciudadanos que demandan esas reformas. Y el argumento de la época que tiene la Corte Suprema es que no es competente para juzgar las reformas constitucionales porque la competencia que se le ha dado es sobre leyes y no sobre reformas constitucionales. Sin embargo, en el caso de las leyes por vicios de trámite, desde 1911 hay unos salvamentos de voto de magistrados de la Corte que empiezan a decir que la Corte sí es competente. Lo mismo ocurre con tratados internacionales en 1914. Lo mismo va a ocurrir más adelante con las reformas constitucionales, pero en el gobierno de Rojas Pinilla, la Corte Suprema de Justicia no se atreve a ejercer ese control. Claro, doctrinalmente uno dirá, pero es que interpretó de manera literal el texto de la reforma, pero ahí es en donde viene el contexto político. Rojas se enfrenta con la Corte Suprema de 1953, intenta establecer un tribunal de garantías constitucionales, critica a la Corte de la rama judicial de estar politizada y la Corte Suprema renuncia en pleno en los últimos días de noviembre del 53. Rojas pone una nueva Corte por decreto de estado de sitio en 1954. A esa Corte es a la que le toca decidir sobre las reformas constitucionales de Rojas. Y pues cuando uno analiza con detalle muestra la dificultad, el terreno movedizo que pisaba la Corte Suprema en tiempos del general Rojas. Rojas, por cierto, intenta crear luego una sala de negocios constitucionales en 1956, lo logra y 12 magistrados le renuncian, lo cual muestra que para finales del 56, comienzos del 57, dicho por quienes estudiaron la época con juicio, es considerada una corte de bolsillo de Rojas. De hecho, la llamaban la cortesana, también la llamaban el capote de paseo del dictador, perdón. ¿Y por qué el capote de paseo? Por aquello de que al general Rojas le gustaban los toros. Entonces era el capote de paseo. Imagínense ustedes el más alto tribunal de justicia con semejante calificativo. En materia de decretos de estado de sitio, la discusión también va a ser extensa. Ustedes lo saben muy bien que el asunto del estado de sitio es uno de los aspectos centrales en la historia constitucional, es una discusión muy fuerte en materia de límites al poder político, derechos humanos, etcétera. Pero aquí lo interesante es cómo la Corte Suprema empieza digamos tiene un comportamiento bastante conectado con el contexto. Por ejemplo, uno de los estados de sitio más digamos más represivos que hubo se declara en 1928 con ocasión de la masacre de las bananeras, y esa es una de las, no es de las primeras porque ya la Corte había tenido inhibiciones, o mejor inhibiciones no, pero una de las formas de evadir el control. Un líder del Partido Socialista Revolucionario de la época demanda uno de esos decretos que son los que permiten la represión de los líderes luego de la masacre de las bananeras. Esto tampoco no hay mucha profundidad en esto, pero lo cierto es que luego de la masacre, que es la que todos hemos tenido noticia de ella, hay una represión tremenda de los líderes del Partido Socialista de la época y también de los líderes sindicales de la United Fruit Company, Frutera Sevilla que se llamaba. Y esa represión se logra gracias a los decretos de estado de sitio que se dictan en ese momento. Esos decretos, por ejemplo, permiten que los civiles pasen a la justicia penal militar, pero además que pasen a la justicia penal militar de la tropa que se manda a reprimir las bananeras. Es decir, los que reprimen al mismo tiempo son jueces penales militares, e incluso los excesos de fuerza que se comentan en la época producen toda una movilización con respecto a esa represión, incluso del Partido Liberal. Eso pues es bastante conocido, los debates que se dan en el Congreso, etcétera. Pero lo cierto es que a la Corte Suprema llega esa demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto de estado de sitio. Y la Corte Suprema no lo decide en 1928, la demanda llega en el 29, sino en 1931, 2 años después. La Corte que decide esa demanda ya ha sido modificada en 2 o 3 magistrados en 1930. Los magistrados tenían periodos de 5 años, la postulación la hacía el presidente correspondiente con el Congreso. En 1931 la Corte dice hábilmente: este decreto no lo puedo juzgar, no puedo decidir sobre él, porque
ya el gobierno levantó el estado de sitio. El estado de sitio estuvo vigente hasta el 29 y en 1931 ya no está vigente. Como ya no está vigente el estado de sitio, yo no me puedo pronunciar sobre algo que no existe. También el argumento de que la reforma del 10 le dice pronunciarse sobre la exequibilidad, y dice la Corte, lo exequible es lo ejecutable, lo que ya no existe no se puede ejecutar, por lo tanto no soy competente, me declaro inhibida. Y así hay muchos ejemplos interesantísimos de cómo la Corte mete en el congelador una demanda que le es compleja en el contexto político, luego la descongela, y cuando la descongela, pues en muchos casos aduce que ya perdió vigencia y que por lo tanto no se pronuncia. Pero fíjense ustedes, perdió vigencia, pero ¿cuántos efectos jurídicos produjo sobre la gente? Hay que decir también que para el momento ya se había logrado un acuerdo entre liberales y conservadores y se produce en 1931 una ley que permite revisar los casos de muchos de los que están detenidos por la justicia penal militar, los permite revisar por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, digamos que habría que matizar ese resultado. Pero luego en 1945 también ocurre una intervención política interesante, y es que en 1944 se produce el cuartelazo de Pasto, que es conocido como el intento de un grupo de militares sublevados de tomarse el poder apresando al presidente Alfonso López Pumarejo cuando estaba de visita en Pasto. Los militares sublevados junto a los civiles son perseguidos por un decreto de estado de sitio, incluso en su momento se le atribuye alguna responsabilidad al entonces senador Laureano Gómez, que tiene que refugiarse en una embajada. Hay una, digamos que, persecución fuerte contra el diario El Siglo, que es el periódico conservador, y contra directivos del Partido Conservador que se asocian o que consideran que se han asociado al golpe. El presidente, que se está cayendo además porque está en un momento complejo de su gobierno, dicta un decreto de estado de sitio, o declara el estado de sitio, y dicta una serie de medidas, dentro de las cuales está someter a la justicia penal militar tanto a civiles como a militares que han participado o que son sospechosos de participar. Pero incluso a los militares les quita la doble instancia que tenía el Código Penal Militar. O sea, vuelve más fuerte la justicia penal militar para los militares y somete a los civiles a la justicia penal militar. La Corte Suprema, en ese fallo del 45, en el cual controla ese decreto del 44, tiene un pronunciamiento que va a tener efectos hasta la década de los 80 en Colombia. ¿Y en qué consiste esto? En decir que en tiempos de paz la Constitución rige, pero que en tiempos de guerra la Constitución deja de regir por estado de sitio y que por lo tanto se pueden limitar todos los derechos, salvo el derecho a la vida. Es decir, ¿qué se puede hacer? Prácticamente dice, se puede hacer de todo menos la pena de muerte, porque tiene prohibición constitucional. Pero se puede restringir, que un civil lo puedan juzgar los militares, por supuesto, porque en tiempos de conflicto la justicia ordinaria tiene que renunciar a la capacidad de perseguir porque estamos en grave estado. Esa sentencia luego incluso va a ser usada por los gobiernos, el gobierno de Mariano Ospina Pérez, como argumento, por ejemplo, para cerrar el Congreso en 1949, en fin. Esa sentencia del 45, o sea, realmente si quieren ponerlo en esos términos, la doctrina que está en la sentencia del 45 va a pervivir hasta finales de los 80, al 86-87, cuando la Corte considera que los civiles no pueden ser juzgados por militares. O sea que es una pervivencia de más de 40 años. Las sentencias de la Corte entonces también le permiten a uno hacer una lectura de los distintos momentos del conflicto armado colombiano. La Corte Suprema interviene, por ejemplo, en la masacre de las Bananeras, en ese contexto, frente a un decreto también de 1927 de alta policía, habla de que hay que respaldar al Estado en la lucha contra los bolcheviques. En los años 40 se pronuncia en este golpe, lo había hecho antes, lo hace en los 50, es decir, uno puede leer el gobierno de Rojas Pinilla a la luz de las sentencias de la Corte, como también lo puede hacer en el Frente Nacional. Esto también es importante. La Corte Suprema, el control constitucional fue un aspecto importante de mantener el statu quo del Frente Nacional. De hecho, digamos, la flexibilidad de la Corte Suprema para juzgar los decretos de estado de sitio en los 70 y en los finales de los 60 y los 70 está claramente vinculada a el incremento de la protesta social, de la movilización y de todo el conflicto global que estamos viendo. Cuba,
las alianzas con los movimientos subversivos, etcétera. Es decir, en muchas sentencias uno nota la preocupación de la Corte porque el orden público se ha salido de las manos y hay que mantener, digamos, vigente el Frente Nacional. También uno empieza a notar una Corte más activista en los años 80, por ejemplo, en tratados internacionales, cuando desde 1914 se había declarado inhibida para fallar este tipo de demandas contra leyes, empieza a pronunciarse sobre ellas, pero se pronuncia justo cuando llega el tratado de extradición con los Estados Unidos, lo cual va a dar para que haya toda una discusión en la opinión pública sobre si realmente fue un cambio doctrinal o si lo que hubo fue una presión del contexto político que llevó a un cambio en la Corte Suprema. Cambio que, por cierto, se produce luego de la toma del Palacio de Justicia, cuando la Corte Suprema perecen sus magistrados en su mayoría, o un buen número de ellos muere en el Palacio de Justicia y se reestructura la Corte Suprema en un número importante en 1986. En materia de vicios de trámite de las leyes, es en 1952 cuando la Corte empieza a conocer de ellos. Les decía al comienzo de la conversación que lo hace un poco antes que algunos tribunales europeos, o al menos es la información que uno puede recabar. En ese caso Colombia, esa jurisprudencia es pionera, aunque la Corte es un caso interesante, que es la creación del departamento de Córdoba, que se llamaba Entre Ríos. La creación del departamento tiene toda suerte de tropiezos hasta que finalmente llega a convertirse en ley se sanciona, pero luego se demanda porque dicen que no estaban las firmas de los concejales de los municipios involucrados en el departamento. La Corte, después de una discusión muy interesante en donde cita a Oriu, a unos grandes tratadistas franceses, dice que la Corte es competente para conocer de los trámites de las leyes, e incluso menciona que es conocido que el Congreso de la República aprueba leyes y que después los funcionarios de turno cambian el sentido de las normas, los modifican, y que llegó el momento de ponerle coto a el trabajo irresponsable del Congreso. No obstante, declara exequible la ley por considerar que no se aportaron las pruebas correspondientes de que faltaban las firmas, y que el juez constitucional, que es una justicia rogada y que el juez no puede ordenar la práctica de pruebas, es decir, salva al departamento de Córdoba y al mismo tiempo establece su doctrina de la competencia en trámites de las leyes. Con decretos de estado de sitio, como ya lo mencioné, las cosas van a cambiar en los 80, sobre todo el juzgamiento de civiles por militares. En materia de tratados internacionales, la Corte empieza entonces a declararse competente tan solo en 1986, cuando en plena guerra contra el narcotráfico se debate sobre si el tratado de extradición, que es una ley del 80 aprobada por Colombia, es constitucional o no. Y aquí también es importante esto: los vicios de trámite en general van a ser una herramienta estratégica muy valiosa para que la Corte empiece a morder otros pedazos de la torta del control constitucional, si lo quieren llamar. ¿A qué me refiero? A que el argumento de los vicios de procedimiento permite a la Corte empezar a ampliar su competencia a mediados de los años 80. En el caso del tratado de extradición, el fallo del 86, el primer fallo, hay otro que es en el 87, el primer fallo, lo que se aduce o lo que se argumenta por parte del demandante es que no podía una ley aprobatoria de un tratado internacional ser sancionada por un ministro delegatario, que era Germán C. Hernández, porque el presidente Turbay estaba de gira por el exterior. La Corte considera que un ministro delegatario no puede sancionar esa ley, y como no lo puede sancionar, como no podía sancionarla, es inconstitucional por vicios de trámite. ¿Cuál es el lío? Que el tratado ya está vigente. Para la época hay una discusión muy fuerte entre internacionalistas y constitucionalistas, en donde aparecen distintas tesis. Unos que dicen que la Corte es incompetente porque, digamos, significaría involucrarse en el derecho internacional público y en las relaciones entre los estados, que no pasan solo por el derecho interno. Otros que sostienen que la Corte debería declararse competente en todo caso, es decir, la postura amplia, y otra que es la tesis intermedia, muy empujada, por ejemplo, muy impulsada por Manuel Gaona Cruz, que está en la Corte Suprema, un constitucionalista que perece en el Palacio de Justicia. Es esta según la cual sí se puede juzgar, o sí se pueden declarar sí se puede juzgar la exequibilidad de las leyes aprobatorias de tratados, pero siempre y cuando sea por vicios de trámite, y esto ocurra, o mejor,
siempre y cuando sea por vicios de trámite. Finalmente, la Corte declara inconstitucional la ley que aprueba ese tratado de extradición, pero el ambiente que hay alrededor es que la Corte estaba presionada por el narcotráfico, por los carteles y demás. Hay bastante prensa que muestra ese momento complejo. El problema es que la Corte en ese fallo ha mencionado que ocurrió un vicio de trámite. El gobierno, que ya es el de Virgilio Barco, ya ha pasado el gobierno anterior, el gobierno de Belisario Betancur, ya estamos en el de Virgilio Barco. Quien ha sancionado la ley es el gobierno de Turbay en 1980, y Barco dice, bueno, como la Corte declaró inconstitucional por este vicio de trámite, pero el vicio de trámite es la sanción presidencial, con base en el fallo, en un aspecto que se menciona en el fallo, que luego la Corte dice que fue un error de la sentencia, que ese no fue el mensaje. El presidente Barco lleva al Congreso de la República, lleva de nuevo la ley, no la tramita por el Congreso, sino que la sanciona. O sea, le cambian, hagan de cuenta que le cambian el radicado. A la ley tal del 80, que no recuerdo el número exacto, le ponen ley tal de 1986, por la cual se aprueba el tratado de extradición. Llega a la Corte de nuevo, otra demanda, y la Corte dice, es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque el presidente debió tramitar una nueva ley por el Congreso, porque el Congreso es el único que tiene la competencia para aprobar ese tratado. Es decir, no era subsanable con una simple firma. Se produce incluso una tensión tan fuerte que el presidente Barco se dirige al público por televisión. Ese y otros elementos hacen que se hable de que la Corte Suprema es el escollo del presidente Barco. Más o menos la lectura es que se está luchando contra el cartel de Medellín, contra la mafia, y que la Corte no deja luchar contra ella. A esto se suman otros decretos de estado de sitio en materia de orden público un poco más adelante, de manera que se va formando la idea de que la Corte está de espaldas a la realidad colombiana. Este factor, junto a otros, es el que en parte contribuye a que se empiece a plantear la idea de que hay que crear una Corte Constitucional. No es el único factor, está el otro factor, el técnico, que deberíamos tener un tribunal especializado. Por su parte, los políticos ven con muy buenos ojos tener una Corte que ellos puedan designar, porque una de las discusiones que hay es que esto de que los magistrados se elijan a sí mismos en el sistema de cooptación y que sean magistraturas vitalicias no permite que la política los permee, entonces que son una especie como de élite blindada, y que en cambio un sistema de Corte Constitucional permitiría que el Congreso vuelva a recuperar lo que perdió en 1957 cuando el plebiscito hizo este acuerdo, y volver entonces a lo que se tenía desde 1910. Entonces es muy difícil separar la doctrina de la Corte Suprema, la jurisprudencia de la Corte, del contexto político, del diseño institucional. Todo eso hace parte de elementos que hay que poner sobre la mesa para entender esa trayectoria de la justicia constitucional. Creo que estoy ya justo en el tiempo, ¿cierto, profesor Milton? Bueno, voy cerrando. Entonces hay que poner todos esos elementos sobre la mesa. Un análisis de la construcción de la justicia constitucional no solo pasa por tomarse en serio la jurisprudencia de la Corte Suprema, y tomársela en serio es hacer líneas jurisprudenciales sobre tratados, sobre vicios de trámite, reforma constitucional y decretos de estado de sitio. Esto que les he venido contando, que he estado contando en estos minutos, es producto de la observación de esa jurisprudencia, pero también de la observación del contexto político. Y aquí es importante el llamado a la interdisciplinariedad. Usualmente la ciencia política, al menos en el contexto colombiano, poco se ocupa del trabajo de las Cortes, y a veces cuando lo hace termina vaciándose el derecho y solamente mostrando que todas las decisiones son producto de lo político, a veces con una lectura un poco parcial de toda esta judicial politics, que es un sector importante de la ciencia política que se ocupa del tema principalmente en Estados Unidos. Y de otro lado, quienes se ocupan del derecho constitucional suelen centrarse más en la jurisprudencia, en la doctrina de la Corte, en lo que dijo o no dijo la Corte, en las implicaciones normativas que tiene esto, desconectándose de ese contexto. Por otra parte, los historiadores, quienes se ocupan de la historia política, no suelen ocuparse de las historias de las Cortes, y quienes se ocupan de la historia de la Corte, cuando vienen de la historia general, muchas veces terminan simplificando
la manera como se construye el discurso jurídico y la manera como se construye un campo jurídico. De manera que una lectura del trabajo de una corte, de un tribunal constitucional, no solo pasa por conocer sus decisiones, sino sus decisiones en el tiempo, en el largo periodo, pero también conocer qué ocurría, quiénes estaban detrás, quiénes eran los magistrados. Y un dato final, conocer quiénes eran los actores de esas demandas. Uno encuentra fascinante que los miembros del Partido Socialista en su momento, por un lado, hagan movilizaciones sociales, se unan a los levantamientos, incluso insurreccionales en algunos casos, pero al mismo tiempo demanden normas que consideran represivas, normas que lo reprimen. Y al mismo tiempo, más adelante, ver a víctimas de familiares de guerrilleros que están siendo procesados bajo el Estatuto de Seguridad o bajo las normas de estado de sitio, que demandan en acción pública de inconstitucionalidad normas que consideran que violan derechos de sus familiares, pero también uno ve actores políticos, expresidentes demandando, directorios políticos, es decir, solamente un barrido de los actores de la acción pública de inconstitucionalidad a lo largo del siglo XX colombiano le muestra a uno una historia de cómo se movilizaba la gente utilizando un mecanismo. Por eso, a propósito, y con esto cierro, de este debate que hemos tenido en las últimas semanas, meses tal vez, doctor Quinche, sobre la posible tendencia que tendría la actual Corte Constitucional a establecer un mayor filtro para la acción pública de inconstitucionalidad, en una especie de juicio ex ante en la admisión de la demanda de inconstitucionalidad, que podría estar alejando al ciudadano y dándole más voz a los abogados en una disputa, en un escenario que fue diseñado para ciudadanos. Por eso arranqué con la acción pública del 10. Pues vale la pena mirar esa trayectoria institucional, vale la pena recordar quiénes, cómo y en qué momento movieron el aparato de la justicia constitucional para hacer valer de la Constitución. O sea, lo que está en juego no es solamente la disputa técnica ni lo que pensemos sobre el self-restraint o la autorrestricción del juez constitucional o el activismo o el no activismo. Lo que está en juego también es qué tanto entendemos la trayectoria de algo que es propio, de algo que es muy colombiano, que lo podemos leer desde categorías europeas, desde categorías estadounidenses, desde categorías del norte global, como quieran llamarlo ustedes, que uno puede hacer teoría constitucional, por supuesto que debe hacerla además, pero hasta qué punto nosotros terminamos obnubilados por las categorías construidas en lugares en donde no se tiene la misma trayectoria. No se trata tampoco de un chauvinismo, pero sí de reconocer que la trayectoria institucional es otro elemento a la hora de tomar decisiones y a la hora de leer lo que debería o no debería un juez, debería ser un juez. No solamente entonces lo normativo, lo teórico, ni el derecho comparado, ni las instituciones comparadas, sino tener también un conocimiento de lo local. Aquí hay una construcción rica, innovadora, interesante, con problemas por supuesto, pero hay que entenderla y hay que comprender además que lo que está ocurriendo hoy o lo que podría ocurrir en el pasado, en el futuro, debe entenderse en una trayectoria desde el pasado. Termino con esto. En los años 20 incluso la Corte Suprema hubo momentos en que pensaba que la acción pública, y esto lo dijimos en un evento hace poco, que la acción pública era casi una casación, un recurso de casación. Y fueron los propios magistrados con salvamentos de voto en los años 30, en la Corte de Oro, magistrados de la Corte de Oro, que luego impulsaron una reforma legal que es de los primeros códigos, si no el primer código procesal constitucional colombiano en el 36, en el gobierno ya de López Pumarejo. Un código que si ustedes lo leen con juicio, lo ven realmente progresista incluso para esta época. O sea, la manera como le dan a la Corte Suprema, le dicen, usted puede ser juez de la Constitución, por ejemplo, usted puede pronunciarse sobre, cuando hay un cargo, usted puede revisar toda la Constitución y no solamente el artículo que se está demandando. Y eso está en un código procesal de 1936, para mencionar solamente eso. Es el intento de rescatar la característica de pública de la acción de inconstitucionalidad, lo que ocurre en el 36. De manera que tenemos muchos ejemplos, bueno, menciono ese nomás, de distintas maneras como la Corte intentó
fijar su agenda política a través de determinar qué conocía y no conocía. Esto de la competencia y la incompetencia es claramente una estrategia para determinar qué asuntos complejos asume, cuáles no asume. De manera que, o de modo que la invitación es a tomarnos en serio la trayectoria institucional, a leerla, a investigarla, como parte del derecho constitucional colombiano. Importa la teoría constitucional, importa la dogmática constitucional, importa el derecho comparado, pero importa mucho la historia constitucional, pero la historia judicial, la historia de la justicia constitucional. Muchas gracias.